ese jopo, Eso fue una paráfrasis al con ese jopo, recordado y extrañable Luis Alberto Spinetta. Bueno, habíamos dicho que ¿qué es el complejo de Edipo? el complejo de Edipo, bueno, en principio es una construcción, un constructo teórico de, valga la redundancia, la teoría de Freud, ¿no? Freudiana. Por lo tanto, bueno, es un concepto que se maneja en el campo del psicoanálisis y responde a una ética, que es la ética del deseo, la ética del psicoanálisis. Así que, bueno, quien escuche todo esto siempre tenga en cuenta eso. Ética del deseo. Ética del deseo, o sea, Ética freudiana, ética del deseo. claro, no sé, uno puede ver, no sé, cuando habla de terapias, pensar que las terapias trabajan con un problema de la gente, con distintas cosas así. Bueno, pensemos que el psicoanálisis trabaja con algo del orden del deseo, y no de un problema ni nada de eso, del deseo. Es bastante complicado igual de entender, ¿no? Sí, por eso, como es bastante complicado, Es bastante complicado. El deseo es todo para mí. Yo creo que el deseo es el Es todo para todos. Es todo para todos. El deseo es para todos y todas. Es bien peronista. Uno sobrevive porque tiene deseo. Sin deseo no habría supervivencia de Posiblemente. Y es animal. Para mí el deseo es animal. Ni siquiera es de los hombres. Humano. Es animal. Es como instintivo. Pero no sé, vos decís que el deseo es animal porque para mí no es lo mismo un deseo que una necesidad. Muy bien. La verdad que acá Sí. el apunte de Flavio fue muy preciso. Pero hay animales que muestran preferencias. Sí, bueno, pero el deseo no se trata de una preferencia. A ver, ¿qué es el deseo? Explíquenos, licenciado Miren, Armando. yo les voy a decir, vamos a ir. Hablemos con Armando. Uno habla todo el tiempo el deseo, aunque no diga que está hablando de él, así que no es algo como que yo te lo puedo decir ahora mismo, pero lo que podemos decir... No estudió, no, sí, realmente esa es la diferencia, que yo estudié y los que están escuchando no, entonces... No habría una forma sencilla y sintética de explicar algo tan grosso acá la comunidad de deseo. Psicólogos de Buenos Aires dice que te vayas a la puta que te parió. Técnica. ¿En serio? No sé qué onda. Bueno, sí. Mándenos un saludo. Acá la comunidad te manda al carajo, sí. No, pero eso es una buena señal. Es una buena sí, señal. es una muy buena señal, les agradezco. El tema es que cuando hablamos del deseo es un deseo inconsciente. Y ya explicar esto es bastante complejo. Yo a lo que quería ir más bien era con esto de la pregunta del complejo de Edipo. Volvemos al complejo de Edipo, que es lo que queremos explicar. Que bueno, que como la consigna era poder de todo esto bajar algo a tierra, era pensar que la sexualidad humana, o sea, la dimensión sexual humana, es algo que solo existe en el mundo humano, en la realidad humana. O sea, dicho otras palabras, no hay sexualidad en los animales. La sexualidad es humana. Y los animales fornican. No, se reproducen. Bueno, pero fornican. Yo lo veo, los perros se montan el uno al otro. Responden una... Venga, a ver, vamos, ¿quieren que se los diga como ¿Te vas a correr o no te vas a correr, tío? Esto, ¿se acuerdan? ¿Tienen actitudes masturbatorias? Pero, ¿viste que vos podés poner la música y te pones jazz, rock, classic? Bueno, díganme cómo quiere que yo se los diga en una frase. Punk. Hard rock, claro. Bueno, o sea... Punk. El animal no le pide el perro no le pide a la perra que se ponga en 4 y después termina y dice qué bueno me fumo un pucho y pongamos unos chistes del gato de Verdaguer en YouTube. Qué aburrido coger con el licenciado. Totalmente. El chabón. Totalmente. No, igual esto por una historia que no es la mía. No, ya sé, me imagino. Que le contó un paciente. Bueno, entonces esto, ¿no? Que no hay esa dimensión. O sea, los animales responden a un orden natural que tiene que ver con la reproducción y no con la búsqueda de un placer sexual sostenido en un tipo de fantasía o escena sexual que está en el psiquismo de una persona, ¿no?
Bueno, y que por eso tiene su singularidad. En el animal no hay singularidad con respecto a este deseo, sino que, bueno, responde a la necesidad por pertenecer a una especie que, bueno, por genéticamente responde a eso. Bueno, el ser humano no, hay una singularidad respecto a esto del deseo. Sí, me vas a decir. no, te iba a recordar que tenemos que hablar del complejo de Edipo, que Bueno. nos reparamos en la ética del deseo. Pero... Yo le decía esto de que, bueno, que la sexualidad es algo que la posición sexual que va a tomar el sujeto va a ocurrir en este complejo de Edipo. Estoy hablando del complejo de Edipo. Se llama complejo porque está armado de una manera compleja, no porque es en el sentido de, por ejemplo, difícil, muchas cosas así, ¿no? Sino un complejo, una cosa que tiene una estructura. Y bueno, y lo importante de esto es que, bueno, que acá algunas de las cosas que se van a inscribir, en las que el sujeto se va a posicionar con respecto a la sexualidad, con respecto a la paternidad, con respecto al modo vincular, y bueno, un montón de serie de cosas más. Pero bueno, creo que todas esas cosas son quizás necesitan otro tiempo como para hablar de eso. Pero lo que se puede hablar es esto, o sea, ¿no? Uno es como padre a partir del complejo de Edipo que padeció, A partir de que hay un padre, ¿no? A un padre en el complejo de Edipo. Sí. Pensemos que el complejo de Edipo está... ¿Estructura? Es una estructura, sí, porque el complejo de Edipo lo que tiene es como un... Estamos hablando de una estructura a nivel del inconsciente, Sí. ¿no? Algo que se inscribe en el inconsciente. Entonces, las formas que uno como lo podría representar es... tiene 4 elementos, digamos, por decirlo de alguna manera, en principio, que es el niño, la madre, el padre y lo que en la teoría de la cañada se llama el falo. Entonces es la estructura del complejo de Edipo. Pero bueno, no tiene mucho sentido que diga eso si no se explica todo lo que hay alrededor. Pero lo importante que para que uno sea un padre en la etapa adulta es necesario que se transmita en este momento de la estructuración del psiquismo. ¿Por qué? Porque el padre, la paternidad, tampoco es una cuestión natural, no es una cuestión de instinto. Cuando alguien nos cuenta y dice, no, por el instinto materno es una mentira, no existe. Como Hay personas te quiero. Hay personas que brotan psicóticamente y matan al hijo, por ejemplo. No existe el instinto. Es lo que decíamos recién, hay algo que se tiene que estructurar, inscribir en el orden inconsciente, en el psiquismo humano, que permitirá la maternidad, la paternidad, y ocurre en este momento de la vida. Por eso, pero a ver, yo quiero volver a esto que les decía hoy, que quería no pensar lo que puedo transmitir quizás a los que escuchan, como forma que creo que esto va a ir también de la mano de quizás de la tendencia del programa y la gente que acá hace el programa, porque siempre uno cuando habla de teorías o está sosteniendo algún tipo de interés más allá del saber, ¿no? Y bueno, y desde del psicoanálisis puedo pensar que la sexualidad es algo que no es natural, que se estructura en un momento de la vida, y por eso no hay una normalidad sexual. No podemos pensar que el heterosexual, por ejemplo, es la normalidad y el que no es heterosexual no es normal. No, creo que hay una diversidad sexual y que es necesario que la sociedad empiece a poder dar lugar a esto y a entender estas cosas, ¿no? Esto Que sirve la para sexualidad... romper, por ejemplo, el mito de que la homosexualidad es una enfermedad. Mirá, esto lo dijo Freud hace 100 gran años, estupidez. ¿no es cierto? Y hoy todavía es algo para los que muchos están cerrados a pensar, ¿entendés? ¿No es cierto? Imagínate lo que habrá sido decirlo hace 100 años atrás. Pero creo que sí, que nos ayudaría a poder pensar esto, ¿no? De que no hay una normalidad de la sexualidad, que es muy violento para una persona que tiene un deseo sexual diferente al normativo,
poder llevar su vida, ¿entendés? Plenamente, satisfactoriamente. Imagínenselo usted, ¿no? Digamos, es sencillo pensar, además, si uno tiene un poco de empatía, es fácil ponerse en el lugar de alguien, ¿no? Que tiene un gusto, un deseo de algo diferente, que bueno, que tiene mucho que ver con esto del complejo de Edipo, esto que hablamos, pero que yo creo, no sé, ustedes me dirán, yo no tengo problema de hablar de lo que sea, pero creo que capaz no tiene mucho sentido hablar de eso, que es quizás para rendir exámenes, sino pensar esto que se puede transmitir a la teoría de que en la sexualidad no hay una normalidad, no hay una enfermedad de la sexualidad, la homosexualidad no es una enfermedad. ¿El deseo no tiene ética? Sería, vos decías la ética del deseo y la conclusión sería entonces que el deseo no tiene ética. Y es una pregunta casi filosófica. A ver. Estas Me gusta. declaraciones encima van a quedar grabadas. Interesa un montón que en la pasen estas internet. cosas. Me hace muy feliz que pase esto. A ver. Hay un goce, ¿no? Una forma de gozar. El ser humano goza. Y hay una forma de que ese goce pueda ser llevado a cabo de una manera que no sea mortificante, ¿no? Sino que sea quizás placentera. No quizás, que sea placentera, satisfactoria. Bueno, quizás el deseo es la ética del goce. Interesante. Concepto. Acá acaban de tener un concepto Muy interesante. que si yo lo leo en un libro de psicología voy a decir, loco, Oh. Esto obviamente, Mordecai. si usted está estudiando para el final de mañana de alguna materia, No le digas no sé, esto. no pero ponga le digas esto. porque lo van- Pero bueno, Le van a chorear. realmente fue una pregunta que nunca escuché y está bueno pensar. Está en esto, está bueno siempre pensar, ¿no? Todo lo que uno pueda. Pero es cierto, ¿no? Porque uno cuando habla del deseo tiene que pensar en esto, en algo que no sea mortificante, que sea placentero. O sea, que el sujeto pueda vivir placenteramente. No es que, otra vez volviendo, si estuviésemos en el campo académico, no es que es algo distinto del todo al goce. No importa. Lo importante es que el deseo lo tenemos que pensar como satisfactoriamente. Y ¿el deseo es la ética del placer? no, el placer creo que es algo que pertenece al campo del deseo, ya. Sentir placer. Creo que el campo del goce es justamente lo que habría es el campo del displacer. Pero que hay un goce que se ve como un displacer. Entonces, si nos remontamos a las charlas Es que anteriores del celo, o ahí sea, eso de- sí, del yo placer y el displacer, yo mi lo novio leí me en tiene algún lado. controlada, o mi mujer no me para de mandar mensajes, y bueno, sí, es todo un displacer, Eso- pero hay un goce ahí y se ve como displacentero. Creo que el placer está más del lado del deseo. Es la cantidad de displacer que uno está dispuesto. Era como económico, yo me acuerdo que. Económico me salía así. Hay una dimensión económica, pero eso es teórico también. No, ¿no? ya sé, es teórico, pero es como que uno dice, bueno, uno tiene un objetivo y el camino es displacentero, usando ¿no? la palabra. Por ejemplo, uno quiere un auto, pero hay que trabajar y hay que aguantarse un jefe, horarios, frío, calor, qué sé yo, compañeros, Sí, eso de que estamos, etcétera. tenemos que sufrir Claro, para conseguir las cosas. entonces el objetivo va a ser placentero, pero en el camino va a haber sacrificio, displacer. Perdón, ¿puedo hacer un razonamiento hacia el pasar? A ver, Me lo olvidé. no. No, sí, Yo me tengo lo uno, olvidé, yo me lo tengo olvidé. uno. A ver. ¿Por qué estaría bueno pensar por qué se nos... o sea, hay como un relato tipo paradigmático, por lo menos en la cultura occidental, no sé, no conozco la oriental mucho por eso, pero hay como un paradigma, un relato que dice que el hombre tiene que sufrir para conseguir lo que... Sí. Ahí lo que estaba tiene, mi... lo mi- que ahí quiere. estaba. Claro, Ahí es estaba. verdad, es verdad. Ahí. Y ¿Por eso, qué si el te pones a sufrimiento? pensar, o sea, por ahí es una idea muy
muy básica, o sea, o muy Es para abstracta. someterte, en realidad. Pero Porque con después- eso, con esa idea, podés justificar un montón Bueno, de cosas. ¿ves? un Mirá. montón de Es una injusticias, es un una montón de- acumulación de placer. Con esto que decís ahora, bueno, justamente eso es algo que van totalmente contra el deseo. Era el deseo, ¿no? Pásame Vos me decías, Hablando de deseo. esto como lo que vos hablás como un imperativo, ¿no? Bueno, hay algo que va más allá de eso, que eso lo singular y el deseo humano, ¿no? Justamente eso, de que uno está quizás, ustedes habrán escuchado términos como el mandato Sí. de tus padres, eso se Sí. escucha totalmente Mandato en todos social, lados. Sí, mandato herencia, social, herencia va. familiar. La tradición. Bueno, todo eso es lo que se antepone Tradición. al verdadero deseo humano, digamos, al verdadero deseo del sujeto, eso es lo que se viene a cruzar. No sabemos cuál es Porque este a veces el deseo, mandato va más allá pero de lo es sexual. donde A veces tiene que ser arquitecto. entender, vamos a Ponele, el chavo quería tocar la guitarra, capaz. El chabón quería ser puto y tocar la guitarra. ¿Y entendés? Y se tiene que comer una mina y ser arquitecto. ¿Qué querés que ese chabón sea feliz? ¿Qué le quiere que o pegas sea, al olmo? no es un mundo de clichés, ¿no? O Oh. sea, es complicado explicarlo así en este espacio, aunque Bueno, uno quisiera haga su prepararlo. haga su mejor esfuerzo. No, porque licenciado. vos sabés cómo es esto, uno viene, mira, revisa todo antes, pero de todas maneras no hay una posibilidad de poder, si vos te lo achico así, te lo digo para cualquier, o sea, si yo hago eso soy un genio, ¿entendés? Oh. O sea, yo hago directamente una universidad para entonces se recibe en 3 meses, no es posible. Entonces, me perdí. No, bueno. Se perdió. Bueno, estábamos hablando de ¿qué estábamos hablando? Y bueno, antes de que todo del deseo, Sí. antes que todo y del complejo de Edipo, Pacho, No. Pacho. El ¿Me punto pones es una canción? Pero poneme una canción que me despierte. Que me pegue una patada en